Un importante lugar de peregrinación, bonitas casas y calles, una venerada virgen y su impresionante monasterio, y todo en un enclave natural de primer orden. Hoy te voy a enseñar Guadalupe. Guadalupe es una localidad de algo más de 1800 habitantes situada al este de la provincia de Cáceres, en el corazón de las Villuercas, una extensión de los Montes de Toledo que recibe multitud de visitantes todos los años por la belleza del entorno, del propio pueblo y sobre todo por su impresionante monasterio. Guadalupe no está precisamente muy bien comunicado, solo se puede llegar por carretera y, debido a lo complicado del terreno y a no estar en una zona de paso hacia otras rutas, no es tan fácil llegar como nos gustaría. Aún así, parte del encanto de la zona reside en cosas como esta. El entorno que rodea esta localidad es montañoso, en plenas Villuercas, un geoparque natural algo desconocido pero que tiene mucho por enseñar al visitante, con bonitas rutas de senderismo que no te dejarán indiferente. Pero hoy hemos venido a visitar Guadalupe, un municipio que te encantará pisar y recorrer con calma y que llama la atención desde el primer momento, mostrando al viajero su mucha y rica historia que se notan en cada calle del centro. Varios arcos, como el de San Pedro o el Tinte o el del Chorro Gordo, denotan el pasado amurallado de la villa y que son una forma perfecta para empezar la ruta. Las calles que conducen al corazón del municipio son ya de por sí una instantánea que no resistirás a llevarte contigo, con multitud de casas para el recuerdo, bien decoradas y llenas de flores, alguna fuente o los muchos soportales que dan a esta zona un aire señorial muy destacable. Dos son los entornos de calles que te recomiendo visitar. Al sur, la calle Sevilla, con el Arco de las Heras recibiéndote y pasando por su bonita fuente central y acabando en el Arco de Sevilla. La otra zona de calles a visitar está al norte del monasterio y es un conjunto de callejuelas con el Arco de San Pedro dándote la bienvenida. Aquí conviene ir con calma y patearse bien la zona para exprimir todo lo que te puede ofrecer este barrio de pasado judío, como toda la localidad. Otros lugares que conviene visitar son la iglesia de la Santísima Trinidad, junto al monasterio y frente al Parador, o el Colegio de Infantes. Como ya he mencionado al comienzo, Guadalupe no está demasiado bien comunicada por carretera y, curiosamente, en el pasado se intentó llevar una línea férrea hasta aquí. Y aunque cueste creerlo, esta vía nunca llegó a utilizarse, el ferrocarril nunca llegó a pasar por aquí, aunque ahora por aquí transita una vía verde muy especial y que además nos ofrece unas espectaculares vistas de toda la zona. Un proyecto muy avanzado pero que nunca se llegó a terminar, pero del que hoy nos queda este impresionante legado. Este viaducto iba a formar parte de una línea férrea que se construyó entre los años 20 y 30 del pasado siglo, pero que acabó abandonándose debido a su complejidad. El viaducto y su ahora vía verde es el mejor recuerdo de dicho proyecto, una impresionante construcción de casi 300 metros de longitud y hasta 58 de altura en su parte central, que llegó a ser el más caro en su época. Pero evidentemente a Guadalupe se viene ante todo una cosa: visitar su real monasterio de Santa María. Y es que el monasterio de Guadalupe es uno de los más visitados en cuanto a peregrinaje. Hay una gran devoción por la Virgen de este lugar y sin duda alguna te encontrarás con un montón de gente cualquier día haciéndose fotos o de ruta. Este espectacular edificio, antiguo santuario, data del siglo XIV y XV, que fuera en su día de los jerónimos y que contiene un recinto de fortaleza y marcado acento mudéjar, construido con elementos góticos, renacentistas y barrocos, destacando que la UNESCO inscribió el monasterio de Guadalupe en la lista del Patrimonio de la Humanidad en 1993. Tal es su relevancia que por aquí han pasado miles de personas cada año, así como visitantes tan ilustres como Mario Reyes, Cristóbal Colón, Miguel de Cervantes, Miguel de Unamuno, Luis de Góngora o el mismísimo Papa Juan Pablo II en 1982, una visita que aún hoy se recuerda con gran agrado en la localidad. El monasterio llama poderosamente la atención a todo aquel que llega hasta aquí por su impresionante fachada principal, muy bien conservada y adornada por todas partes.
así como por su entorno, aprisionado por las casas y callejuelas que le rodean, siendo un edificio de gran tamaño que además hoy alberga una hospedería. Obligada es la visita a sus museos, de donde por desgracia no se pueden sacar imágenes, y a su magnífico claustro, de estilo mudéjar, muy bien adornado por bonitos y cuidados jardines, y que esconden un sinfín de instantáneas para llevarse a casa. Pero si vienes al monasterio, sí o sí hay que pasarse a saludar a su huésped más ilustre. Esta es la mítica Virgen de Guadalupe, por este sitio pasa muchísima gente cada año para venerarla de alguna forma. Hay que presentarle los respetos si vienes hasta aquí. La Virgen de Guadalupe es patrona de Extremadura y reina de la hispanidad, y congrega a multitud de fieles cada año, y que ha convertido a este remoto lugar en uno de los destinos de peregrinación más importantes de España, con hasta 12 caminos para llegar hasta él. Las mejores épocas para visitar este pueblo son en primavera y en otoño, y así evitar el frío o el calor que aprietan fuerte en esta zona, y en fechas concretas como el 3 de febrero para su romería de San Blas, en Semana Santa o en el Corpus 60 días después, o por supuesto el 12 de octubre, el día de la fiesta de la Hispanidad, que se celebra de forma muy especial por la relevancia de la Virgen para tal conmemoración. Como habéis visto, Guadalupe y su entorno bien merece una tranquila visita, no solo religiosa, para poder disfrutarse como merece. Como siempre, estaré encantado de leer vuestros comentarios, suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.